por valles y montañas, las ondas que unen a mi gente, el sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, 930 la frecuencia de mi país. Oh, qué dura es esta palabra, ¿quién la podrá llevar, Señor? Siento que a mí me hiere el alma y que penetra hasta mi corazón. ¿Quién la podrá llevar, Señor? ¿Quién la podrá cumplir, Señor? Que dura para mí tu palabra fiel. Muy buenas noches, queridos hermanos, desde San José de Costa Rica para el mundo, con voz de restauración para las naciones. Esta noche es una noche de mucha bendición. Traemos un buen mensaje para poderlo compartir con ustedes en este día 17 de junio del año 2020. Es una bendición nuevamente, repito, estar compartiendo con ustedes la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenido, hermano. Muy buenas noches, igualmente a todas las personas que nos sintonizan, ¿verdad? Y nos siguen semana a semana. Gracias por todas aquellas personas que nos han comentado dentro de la semana. Hemos estado recibiendo reportes desde Colombia, desde República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Estados Unidos, inclusive hasta allá en España. Muchas gracias a todas aquellas personas que nos escriben y están pendientes. Hoy es uno de esos programas que yo les digo, un programa bien rico, ¿verdad? En donde podemos igualmente compartir la palabra con aquel otro que la necesita. Recuerde siempre compartir estos programas. Compártale aquel a su amigo, a su hermano allá de la iglesia, aquel que ahorita no se está congregando por todo este sistema de pandemia que se está viviendo alrededor del mundo. Sea bienvenido cada uno de ustedes. Recuerde que nos pueden seguir a través de Facebook Live como Voz de Restauración, en nuestro canal de YouTube, igualmente como Voz de Restauración. Sea cada uno bienvenido y recuerde que esta es, óigame bien, una cápsula en el tiempo. Sabemos que estamos pronto a irnos de esta tierra, recordándole que somos la última generación. Hermano Luis. Sí, hermano, ahora que usted menciona esta palabra, estamos pronto a salir, de irnos de esta tierra. ¿Cómo se llama esa palabra? El rapto de la iglesia. ¿Alguna otra denominación? El arrebatamiento. El arrebatamiento. Qué lindo. ¿Qué más? Ah, y hay una palabra específica. Estamos pronto a irnos de regreso a casa. De regreso a casa. Qué lindo. Pero, ¿qué significa éxodo, hermano? Éxodo significa salida. ¿Y Pascua? Uh-huh. ¿Y Pascua? ¿Qué significa? Ah, no, si ya usted me mete ahí, vamos a entrar en un tema rico porque lo que viene es bueno. Él me está picando. Sí, porque lo que viene es muy bueno. Imagínese usted que el tema de esta noche, se los voy a decir yo, el tema de esta noche, el cuarto éxodo de regreso a casa. Hermano Luis. Éxodo significa salida y Pascua significa salida. Tenemos dos éxodos. Uno celestial, uno terrenal. El celestial se da allá en el cielo cuando hay una rebelión, hermanos, y hay un juicio de Dios. Cuando en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis nos dice y nos revela la palabra de que hubo guerra en el cielo. Aquí está, hermano, que dice 12:7, Apocalipsis 12:7. Después hubo una gran batalla. Oiga usted, una gran batalla en el cielo, en el tercer cielo.
Allí vivía Satanás y sus ángeles, a la par en el trono de Dios, cuidando a nuestro Señor, a nuestro Padre Celestial. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Qué lindo la palabra, hermano, cuando nos revela que hubo un juicio. Y fue el primer éxodo celestial allá en el cielo. Allá en el libro de Lucas capítulo 10, verso 18 nos dice, les dice Jesús a sus discípulos, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. El primer éxodo es un éxodo celestial. Y allí cuando este ser maligno que se rebela contra Dios, es cuando se convierte en el indigente celestial. Todo el universo, hermano, está plagado y lleno de este acontecimiento histórico que sucedió en una eternidad. No sabemos cuándo sucedió, pero sí sucedió. Mire, ahí tenemos nosotros el planeta Tierra, que está viendo cómo ha sido impactado por supuestamente meteoritos o algún artefacto venido del cielo. Tenemos la luna que está llena de cráteres, hermanos. Eso significa que ahí fue donde cayeron o se estrellaron los ángeles que fueron destituidos de la gloria de Dios. Y así podemos enumerar muchas cosas que han sucedido, hermano, a través de la historia. Nosotros nos damos cuenta cómo los planetas están completamente deshabitados. Pero en el segundo cielo dice la misma palabra de Dios que ahí están esos seres angelicales. Esos son las potestades celestiales que van a venir a inundar el planeta Tierra ya dentro de poco, cuando la iglesia sea arrebatada y que comience la gran tribulación. Pero ese es el primer éxodo, el éxodo celestial, cuando estos seres espirituales, hermanos, salieron, los echaron, fueron destituidos de donde ellos estaban. Y aquí la palabra dice en Apocalipsis que fueron arrojados a la tierra. No nos vamos a meter a más, hermano, para poder interpretar bien la palabra de Dios. Luego allá en el libro de Génesis capítulo 4, 23, dice aquí, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. En el verso 24 dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida para que guardase el camino del árbol de la vida. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados. ¿Sabe usted, querido amigo y hermano, a qué se refiere este pasaje bíblico? A la palabra de Dios, a la Santa Biblia. Esta es la espada encendida, hermano, que tenemos que tenerla nosotros en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro espíritu, porque los tiempos que estamos viviendo son malos. Y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Hermano,
Aquí nos habla la palabra de Dios, que esa espada encendida es la santa palabra escrita en el lapso de 1650 años por diferentes escritores inspirados por Dios. Y oiga bien, dice, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Qué nos quiere decir esto? El árbol de la vida es nuestro Señor Jesucristo. Pero viene, hermanos, el tercer éxodo. El tercer éxodo lo podemos nosotros ver en el libro de Éxodo capítulo 12, y ahí nos describe todos los acontecimientos, cómo se originaron, la salida del pueblo de Egipto. Pero el tercer éxodo es un libertador terrenal llamado Moisés, que es elegido por Dios para poder sacar y libertar al pueblo que había estado cautivo durante 430 años en Egipto. Cuando ese pueblo es sacado de la esclavitud de Faraón, se convierte, óigame, en el indigente terrenal. Vea qué linda la palabra, porque hay un indigente celestial, que es Satanás. Pero hay un indigente terrenal, que somos nosotros, el pueblo de Dios, que va camino a una eternidad con Dios, hermano. Pero para poder llegar a una eternidad con Dios, nosotros tenemos que tener también un libertador espiritual, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces se convierten dos libertadores terrenales. Uno aquí en la tierra, y el otro libertador celestial, que es nuestro Señor Jesucristo. Estoy hablando de dos libertadores. Entonces tenemos el primer éxodo en el cielo, el segundo éxodo en el Edén, cuando el hombre, por su pecado, por su desobediencia, cae de la gracia de Dios. El Señor lo echa del paraíso y empieza un peregrinaje por toda la eternidad del hombre sobre la tierra. El tercer éxodo es por medio de un libertador llamado Moisés, y ese en el año 1448, cuando el pueblo de Israel está saliendo de esa esclavitud. Y oiga, hermano, ante la esclavitud de 430 años en Egipto, hay algo muy importante, que es la salida de Egipto. El pueblo de Israel pasó en vigilia toda la noche, pero a la cuarta vigilia, a las 6 de la mañana en punto, el pueblo estaba saliendo de la esclavitud en Egipto. Es algo muy importante que nosotros podamos aclarar esta situación, porque el rapto de la iglesia, o sea, el cuarto éxodo, va a suceder también al despertar el alba. Tremendo. Cuando nosotros analizamos este tema, vamos a ver que es un tema de alta importancia para usted como creyente, aún para usted que aún no se ha acercado a Dios. Es importante que usted conozca estos temas. Hemos hablado en muchos otros programas atrás de que este programa en sí es una cápsula en el tiempo. Y hoy estamos hablando del cuarto éxodo de regreso a casa. ¿Cómo me ministraba a mí esta parte cuando nos dice de regreso a casa? La Biblia nos enseña que pronto será, y mire qué tremendo esto. Analicemos esto, llevémoslo a nuestro corazón, pongamos en práctica lo que la Biblia nos enseña. La Biblia nos enseña que pronto será el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, imagínese usted, y surge de repente una pregunta. ¿Estará usted preparado para el regreso inminente de nuestro Señor Jesucristo? Ahora quiero que vayamos a la Biblia. La Biblia nos va a enseñar que
será pronto el regreso del Señor Jesucristo, y inclusive nos dice cómo será aquel evento. Claro, será un evento nunca antes visto, será un evento, oiga, que será visto en todo el mundo, Dice Apocalipsis capítulo 1, verso 7, vamos a la Biblia. Apocalipsis capítulo 1, verso 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. El verso 8. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Qué rico, hermano, basarse y traer esa palabra a nuestra vida, hacerla muy nuestra. Cuando nosotros hablamos de este proceso del cuarto éxodo, del cual será aquel encuentro que tengamos con el Señor en las nubes, no podemos dejar de hablar de los otros 3 éxodos que la Biblia nos enseña. Ahora se nos revela precisamente en la Biblia todo este proceso hasta llegar al glorioso momento, óigame bien, en donde nos encontremos con el Señor, oiga, de regreso a casa. Yo no sé si a usted les ministra igual que a mí esta frase de regreso a casa. Mire qué tremendo. El hermano Luis hacía énfasis en cuanto a los éxodos. El primer éxodo celestial y el segundo éxodo terrenal en el Edén fueron decretados por juicio de parte de Dios, porque sucedió algo ahí que viene y arrastra toda la tierra en cuanto a lo que es pecado. Ahora nosotros debemos de entender algo en estos 2 juicios que fueron decretados por Dios, y precisamente una palabra que resalta y fue transmitida a toda la humanidad, como lo es, óigame bien, la palabra lo declara. El tercer éxodo, un libertador terrenal. El éxodo final de regreso a casa nos habla de ese libertador celestial. Hermano Luis, dígame. Hay una cosa muy importante, queridos hermanos, que quiero que ustedes puedan tener en cuenta. Vean, los 2 primeros éxodos hay Correcto. juicio. Hay juicio, hermanos, en el cielo, y hay juicio aquí en la tierra, en el Edén. En el cielo hay juicio, ¿por qué? Porque hubo una rebelión. Así es. Y aquí en la tierra, con Adán y Eva, también el hombre y la mujer se rebelaron en contra de Dios. ¿Y qué es lo que Dios hace ahí? Los echa. Los echa porque Dios no acepta ni permite el pecado, hermano. Así es, así es. Ahora, hay una doctrina que todo se perdona, todo se tolera y todo se acepta. Eso Dios no lo permite. No, Señor. No lo acepta, hermano. ¿Y por qué viene este tema? Porque vamos de regreso a casa. Pero si usted quiere entrar al cielo, usted tiene que entrar limpio. Correcto. No tiene que entrar con suciedad espiritual. Y máxime, hermano, que lo tomen a un hombre como mujer. Ay, eso tremendo. Que se aprobó aquí en Costa Rica. Eso no puede. Un hombre así que quiere entrar al cielo, no puede. No, Señor. No puede, hermano. No, y es algo tremendo. Nosotros estamos viendo que cuando hablamos, por ejemplo, de este proceso hasta llegar al cuarto éxodo, mire, pregunté a varios pastores que si sabían sobre los 4 éxodos, ¿y sabe cuál fue la respuesta, hermano Luis? ¿Cuál fue? Que no sabían. Ahora, hablemos un poquito sobre el primer éxodo. Ajá. Vamos a ver, este éxodo celestial tiene su origen precisamente en el cielo, donde por la rebelión, óigame bien, fue desterrado Lucifer. Mire qué tremendo. Hasta ahí Lucifer, el portador de la luz, la estrella de la mañana, llamado también la estrella del alba. Mire, pero hay algo tremendo que sucede siempre antes de manifestarse lo que es el pecado, antes de manifestarse lo que sucedió ahí en el cielo. Óigame bien, Proverbios capítulo 16, verso 18, dice a la letra así: antes del quebrantamiento
es la soberbia. Que este es el pecado original que se dio precisamente en ese evento celestial, la soberbia. Y sigue diciendo el verso acá, 18 del capítulo 16 de Proverbio, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Estamos hablando de un origen, hermano Luis. Hay una cosa también importante, hermano, porque allá en el libro de Génesis, capítulo 1, en el verso 2, dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. Santo, santo, santo. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hermano, a esta situación es que nosotros hemos llegado por la rebelión de Satanás en el cielo y por la rebelión del hombre aquí en la tierra. Ahorita, en este estado actual de la iglesia y de la humanidad, hermano, la tierra está desordenada y vacía. Falta de Dios. El hombre se ha rebelado completamente en contra de Dios. Tremendo. Y mire, voy a retomar nuevamente este capítulo 16, verso 18 de Proverbio. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. La soberbia, el orgullo, la arrogancia, óigame bien, se define como en este estado original del pecado. Óigame bien, le mencioné la soberbia, el orgullo, la arrogancia. Características de lo que puede estar sucediendo en la iglesia de hoy. Hablo de una iglesia mundana, hablo de una iglesia apóstata, que es una iglesia que precisamente funciona, se basa y camina en base a esa altivez y soberbia. Ahora, no nos quedemos por ahí, vayamos a Ezequiel capítulo 28. Verso 17, y miremos lo que estamos hablando ahorita. Dice en el capítulo 28, verso 17 de Ezequiel: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Óigame bien, estamos viendo cómo se decreta, no los decretos, hermanos, de estos falsos movimientos apostólicos y proféticos que ellos dicen decretar, quitando el lugar a Dios, usurpando a Dios. No, vemos un decreto directamente desde el Padre Celestial hacia Lucifer, óigame bien, donde corrompió la sabiduría, en donde, óigame bien, a causa de su hermosura, se corrompió. Quiso llegar a ser igual a Dios. Mire, y en el corazón del hombre, y lo vamos a ver más adelante en el segundo Éxodo, cómo el corazón del hombre se enaltece, cómo el corazón del hombre quiere y llegar a usurpar ese lugar que le corresponde a Dios a causa de aquel pecado original de soberbia allá en el cielo. Óigame bien, qué tremendo eso, el juicio recibido por Lucifer, óigame bien, al cargar sobre sí el pecado original de la rebelión. Ahora, si usted hiciera un análisis, por ejemplo, en cuanto a lo que está sucediendo alrededor del mundo, acá en nuestra Costa Rica, quizás ahí en su país, la rebelión se asoma por todo lado. Óigame bien, hablamos como un principio, óigame, un principio donde se origina precisamente la rebelión que fue pasada a toda la humanidad. Isaías capítulo 14, mire qué tremendo. Isaías capítulo 14, verso 12 dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. ¿Por dónde? Por tierra. Lo vamos a ver más adelante. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Verso 14, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Pero mire, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Esto es tremendo, hermano Luis, hermano que usted me escucha. Esto es tremendo porque la rebelión, óigame bien, en el corazón de un hombre. ¿Sabe qué es lo que hace? Cada vez que una persona se envanece, cada vez que una persona cae en el orgullo, le recuerda a Dios la rebelión que ocurrió allá en el cielo. Esto es tremendo. Recordemos que dentro del ser humano siempre hay una dualidad de luchas entre sí. Por ejemplo,
Hay una lucha entre el alma y el ego. Y es donde mucho creyente, óigame bien, manifestando este principio que se dio en el cielo, ha caído en este error. Santiago capítulo 3 y verso 15. Entonces la concupiscencia después, óigame bien, que ha concebido, da a luz el pecado. Siendo consumado, da a luz muerte. Hermano Luis, tenemos iglesias muertas hoy día. Tenemos iglesias, óyame bien, que ni esperan la venida del Señor. No están preparados, y precisamente en este primer éxodo, mire todo lo que nos está revelando la palabra. Hoy día vemos la condición espiritual precisamente de la iglesia. Cuando hablamos, por ejemplo, del alma, sabemos que el alma se conecta con Dios. Hay vitalidad, hay humildad. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, con el ego? Hay soberbia, hay vanidad y conduce a más ego y el deseo de sobresalir por encima de lo que sea. ¿Por encima de quién? De cualquiera. La soberbia, ¿sabe usted qué es la soberbia? La soberbia es la falta de verdad. Qué tremendo esto. Mira lo que dice en Salmos capítulo 10, verso 4. Anote todos estos versículos para que usted pueda estudiar ahí en casa. Salmos capítulo 10, verso 4. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios en ninguno de sus pensamientos. Vemos cómo es transferido a toda la humanidad aquel principio de rebelión en este primer éxodo, cuando fue desterrado Lucifer. Dos de los pecados más tremendos que se puede haber conocido precisamente en esta rebelión, en este primer éxodo, son, por ejemplo, el maldecir. Es, por ejemplo, mentir. ¿Y qué diríamos de la dureza de corazón? ¿A dónde está llevando precisamente, óigame bien, todo lo que arrastra tan solamente este primer éxodo originado en el cielo, donde fue decretado este juicio? Salmos capítulo 59 y verso 12 dice así: por el pecado de su boca, oiga esto, por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia. Y por la maldición y la mentira que profieren. Vemos que esta rebelión en el cielo, hoy día la iglesia apóstata la alcanzó. Hoy vemos que la iglesia apóstata, por ejemplo, solo es soberbia, solo es mentira, solo es apariencia. Dígame, hermano. Vanidad, orgullo, amor al dinero, todas las cosas pecaminosas, ¿verdad? Es lo que la iglesia actual está predicando. Adorar imágenes, tremendo. Adorar ídolos, predicar apostasía, eso es lo que se está haciendo. Y oiga, hermano, para este sábado 21 de junio, sí, señor, se supone de que van a abrir las iglesias. Y todos esos falsos apóstoles y profetas andan, mire, aplaudiendo, felices de la vida, porque van a seguir en su misma puercada, en sus mismas cosas de concupiscencias. Y eso el Señor ya lo vimos. Sí, señor. Allí en el cielo hubo rebelión. En el Edén hubo rebelión. El Señor lo sacó. De una sola vez. Lo sacó porque lo sacó. No tolera el pecado el Señor, hermano. No, y precisamente a eso voy ahorita. El orgullo que Dios odia, ¿sabe cuál es? Dios no tolera el pecado. Dios no tolera la mentira. Dios no tolera la soberbia. Mire, pero hay un dicho que ¿cuál? dice: Dios me ama así como soy. No, señor, eso es antibíblico. Dios no me ama así como soy. Mire, y somos testigos de inclusive mismos pastores. Mire que nosotros manifestamos y predicamos, por ejemplo, hermano, la verdad y la verdad bíblica. Nosotros como hombres no tenemos la verdad absoluta, porque la verdad absoluta, mire, solamente a través de la palabra usted la tiene. Hablaba un pastor y nos manifestamos en contra del matrimonio igualitario. ¿Y cuál fue la respuesta de ese pastor? ¿Se acuerda usted? La respuesta de todos los pastores de aquí de Costa Rica, óigase bien, de Costa Rica, es que tenemos que aceptar
y vivir y aprender a vivir con ese pecado. Y yo le digo, la Biblia no me dice eso. La Biblia me dice que tenemos que predicar la palabra para que ellos se arrepientan. Así es. Porque para eso vino un Salvador celestial y fue crucificado. Y entonces, si no fuese así, porque Cristo pagó por nuestros pecados, estaríamos hablando nosotros erráticamente y no estaríamos hablando lo que nos dice la palabra de Dios. Correcto. Estamos demostrando de que Dios no tolera el pecado. Entonces, ¿cómo los pastores me van a venir a decir a mí de que tengo que aprender a vivir y convivir con ellos? Hermano, nosotros predicamos la palabra de Dios. No predicamos tolerancia. Porque la palabra de Dios no puede ser negociada con nadie. Con nadie, hermano. Allá quiso Satanás hacer negocios con Cristo. ¿Ah? Adorame, le dice. Adorame después de 40 días y 40 noches que nuestro Señor Jesucristo había estado en ayuno, en oración, en vigilia. Viene Satanás y le dice, adorame. Hincate y me adorás, porque yo te voy a dar todos los reinos de la tierra. Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. Dios no permite, hermano, tolerancia con el pecado. Esa predicación, esa enseñanza que ahora está en boga y que todas las iglesias y todos los pastores están hablando, hermano, ¿por qué no predican de que haya arrepentimiento de esa conducta pecaminosa que Dios aborrece? No podemos negociar la palabra con el pecado. Correcto, hermano, y esa frase que usted dijo, ese famoso dicho, lo hemos escuchado tantas veces. Por ejemplo, a mí me decía un pastor reunido con él en una oficina, me decía, ustedes, este ministerio, ¿cómo se llama? Voz de Restauración. Y me dice así, ¿por qué ustedes no predican de restauración? ¿Sabes algo? Dios, oiga otra famosa frase, Dios es un Dios incondicional. Dios es un Dios que, como decía el hermano Luis, tolera. Escúcheme bien, quiero leerle este pasaje sobre el orgullo que Dios odia. Hermano, hay tolerancia, hermano. Acuérdese que estamos en el período de la gracia. Ajá, correcto. Hay tolerancia. El período de la gracia comenzó hace 2000 años con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero el período de la gracia está pronto a salir de este mundo, juntamente con la iglesia, para que venga la tribulación y la gran tribulación, la semana 70 del libro de Daniel. Hermano, óigame, la gracia se va. Tremendo. La gracia se va. Ahorita, yo hago con mi cuerpo lo que quiero. Ajá. Usted, viejo, no me tiene que decir nada. ¿Cierto? Me dicen dos homosexuales ahora en la mañana. Usted no me tiene que decir nada porque la ley a mí me ampara. Sí, le digo yo, la ley te ampara, pero la ley terrenal. Pero yo te estoy hablando de una ley espiritual, una ley de Dios. A mí no me importa que me hable de Dios, me Ajá. dice. Bueno, le digo yo. Pero vos sabés que vas a una condenación eterna. Mentira, me dice, porque Dios así me hizo y Dios así me acepta. Y Dios todo lo perdona y Dios todo lo permite. Bueno, hermano, le digo yo espero algún día que nos volvamos a ver si usted se ha arrepentido. Y eso es, hermano, la conducta de toda esa tolerancia. Amadito, Ajá. amadita. Y esa es la famosa fraseología de estos apóstoles y profetas modernos en esta nueva reforma. Óigame bien, entre comillas lo digo, reforma, porque no se puede reformar algo que fue escrito por Dios. Salen con la frase amado, amada. Ay, hermano Luis, quiero leer Proverbios capítulo 18, verso 13, y nos vamos a dar cuenta cuál es el verdadero temor a Dios. Dice, el temor de Jehová, estoy hablando Proverbios 8, 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, y el mal camino y la boca perversa aborrezco.
Mire, precisamente cuando se establece este primer éxodo, óigame bien, a través del juicio celestial se produce un arrastre tremendo. Lo vemos en la Biblia. Apocalipsis capítulo 12, verso 4 dice: y a su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Se entretejió, óyeme bien, un plan diabólico allá en el cielo cuando fue sentenciado, óyeme bien, decretado el juicio sobre Lucifer. Y es ahí precisamente cuando es desterrado que se origina precisamente aquel caos que traería arrastre a la humanidad, aquel principio de rebelión, aquel principio de desobediencia. Mire qué tremendo, la Biblia dice en Lucas capítulo 10, verso 18, hablando del Señor precisamente, le dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Imagínese usted el caos cósmico que sucedió cuando fue arrojado del cielo y cayó a la tierra. La Biblia dice en Génesis capítulo 1, verso 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Oiga, esto es tremendo. Imagínese usted, yo solamente puedo ver el cataclismo que sucedió en la tierra cuando esto sucedió, pero vemos que también ya el Espíritu Santo de Dios estaba ahí moviendo sobre las aguas. Ahora, esto es algo tremendo. El Edén es donde se origina precisamente, hermano Luis, ese segundo éxodo. Y lo vamos a ver porque todo eso es un proceso. El Edén, el paraíso terrenal donde vivían Adán y Eva. Ok, antes del pecado, hermano Luis. Antes del juicio y antes del destierro. Antes de que se diera este segundo éxodo. Vemos cómo reaparece. Pero ve qué tremendo el proceso que hay aquí. Vemos cómo reaparece, pero ahora como Satanás, ya no como Lucifer. El contrario, el adversario, la serpiente antigua. Que todos los animales, oye, mire, y esto es tremendo, haciendo un análisis de esto, por ejemplo, que de todos los animales el único que se cita por su nombre, mire qué tremendo es esto, en el libro de Génesis es la serpiente, aquella serpiente culpable, óigame bien, que Adán y Eva sean expulsados del paraíso. Apocalipsis capítulo 12, verso 9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. ¿Se da cuenta usted cómo la Biblia en este proceso que llevamos en cuanto a esta enseñanza, el cuarto éxodo de regreso a casa, cómo tiene una concordancia? Dice serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Estamos hablando de aquel cataclismo que sufrió precisamente allá en el huerto de Dios. Dios se había dado una señal de obediencia, hermano Luis, a Adán y a Eva. Pero mire, como ya también se presentó Satanás ahí, aquella señal de obediencia lo vemos en Génesis capítulo 2, verso 17. Dice, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Mire qué tremendo. Pero ellos en sí quebrantaron aquella señal de obediencia. Génesis capítulo 3, en el verso 4. Entonces la serpiente, ¿quién era la serpiente? Satanás, aquel que fue arrojado del cielo en el primer éxodo. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Que es lo que vemos hoy, por ejemplo, en la iglesia apóstata de estos últimos tiempos. Una iglesia que no se irá a casa con Dios. Una iglesia, óyame bien, que quiere ser igual a Dios, decretando. Ay Dios, esto es tremendo. Serán vuestros ojos y dice, seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió
así como ella. Entonces fueron abiertos, ahora sí es cierto, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron las hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Se da cuenta usted cómo se quebranta precisamente el principio de Dios en cuanto a la obediencia? Se manifiesta la rebelión, se manifiesta la desobediencia, la mentira, que uno le echó la culpa al otro. No, tremendo. Pero mire, aquí también viene, oiga, qué fuerte esto. Aquí también viene y se decreta una sentencia para estos tres personajes, Adán y Eva y la serpiente. Tremendo. Aquí comienza ese segundo éxodo. Del verso 14, por ejemplo, vemos cómo hay una sentencia para la serpiente. Estamos hablando del 3, ¿verdad? Entonces voy rápidamente. En el verso, por ejemplo, del verso 16 hay una sentencia para la mujer. En el verso 19 para el hombre. Ahora se inicia el éxodo con el destierro del huerto del Edén, hermano Luis. Sí, hermano, oiga, nuestro Señor Jesucristo dice: yo he venido a salvar lo perdido. Amén. Sin embargo, oiga lo que le voy a leer. Sí, Señor. La iglesia del fin de los tiempos ofrece certificados de salvación. Ay, ay, ay. Desde certificados de salvación hasta de virginidad, la iglesia del fin de los tiempos asegura tener permisos tanto en el cielo como en la tierra. ¿Cómo? Aquí lo estoy leyendo, hermano. Tremendo, tremendo. Dice: el nombre de la iglesia a fin de los tiempos ofrece servicios, entre ellos los certificados de salvación, los certificados de agua bendita del río Jordán, Ay, ay, ay. certificados de virginidad Uy, santo. y certificados de heterosexualidad. Uno de los certificados que ofrece sería el de la salvación de tu alma. Oiga usted, que te aseguraría tu salvación desde la comodidad de tu hogar. Al adquirir este certificado, automáticamente tu nombre estaría inscrito en el libro de la Padre vida. Santo. Vea usted qué herejía, hermano. Estas son las iglesias actuales. Claro, claro. Este documento tiene validez tanto en la tierra como también en el cielo. Tremendo eso. Además, dice, la iglesia se acredita la total autoridad para borrar tu nombre del famoso libro celestial de Jesús. Oiga, Ay, 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 qué herejía. pero para que este papel tenga valor, dice que son $2,000 Ya me extrañaba. que tiene que pagar si usted quiere ser salvo. Vea usted qué cosa más espantosa lo que estos hombres hacen. El certificado de virginidad, que es obligatorio para obtener la salvación, ¿Cómo? dice que le cuesta $500. Ya sabía. Ay, hombre. El certificado de heterosexualidad dice que es necesario también para la salvación. Pero si lo que buscas es la salvación de la heterosexualidad, dice, este documento tiene un costo también de $500. Y oigan la peor cosa. Y su profeta, Andrés de la Barra, el hombre más santo sobre la tierra, Ay, ay, ay. y el más parecido y cercano a Dios. ¿Cómo? Oiga usted, hermano, cómo está la iglesia. Qué cosa más espantosa lo que estamos viviendo nosotros. Allá en el libro de Lucas, capítulo 15, vamos a hacer una radiografía exactamente de cómo está la iglesia. Lucas 15, verso 14 en adelante. Y dice: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia. ¿Y cómo está todo el planeta Tierra ahora? Ajá. Pasando hambre, pasando lipidia, la economía caída. Hubo una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle.
y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Esa es la iglesia actual, hermano, iglesia de cerdos. Esos pastores predicando inmundicia, hermano. Oiga, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. La iglesia actual, hermano, es una inmundicia, es, ¿cómo se llama? Es un chiquero, hermano. Predicando, hermano, barbaridades. Tremendo. Ya les acabo de hablar ahí, les acabo de leer, hermano, lo que se están inventando por tal de conseguir dinero, hermano. Correcto. Plata. Y oiga, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Esa es la iglesia actual, hermano, para que usted me entienda. Y de esta iglesia, así en esa condición, hermano, tiene que salir la iglesia pura, sin mancha, sin arruga, Tremendo. que es por la que viene nuestro Señor Jesucristo. Así es. Ese es el cuarto éxodo, en un libertador celestial que vino a la tierra, hermano, y se hizo carne, se hizo maldición por causa nuestra, pero ahora viene con un cuerpo glorificado a Amén. salvar y a rescatar a la iglesia para que se establezca juntamente con él, dice la palabra de Dios. Pero dice aquí, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? La provincia, oiga, el planeta entero está ahorita en agonía, Así está es. padeciendo de hambre, hermano. Pero aquí nos dice, y volviendo en sí, la iglesia fiel y verdadera tiene que volver en sí. Amén. Y poder, hermano, entender que viene un juicio para todas las naciones. Así es. Y dice aquí, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Esa es la iglesia por la cual viene nuestro Señor Jesucristo. Pero oiga bien, en San Juan capítulo 14 dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para la Amén. iglesia, para los que nos vamos con Cristo, predicando al único santo y verdadero, nuestro Señor Jesucristo. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Él viene por su iglesia y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Santo, Y santo, sabéis santo. a dónde voy, y sabéis el camino. Y Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo, yo soy el camino, y yo soy la verdad, y yo soy la vida. Qué lindo. Nadie viene al Padre si no es por mí. Allá, hermano, en el cuarto éxodo, allá nos habla en el libro de Apocalipsis capítulo 3, en el verso 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Tremendo. El cuarto éxodo es el arrebatamiento de la iglesia pura, la iglesia verdadera, la que no tiene compromiso con el hombre, sino que tiene compromiso con Dios. Amén, dígalo, hermano. Y aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Santo, Dios, santo. y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y de mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu
Espíritu le está diciendo a la iglesia, Amén. la iglesia pura, la iglesia verdadera, la iglesia que está predicando la verdadera palabra de Dios. Allá en Primera de Tesalonicenses, el Señor nos habla también de la siguiente manera. Dice, tampoco queremos, hermanos, capítulo 4, verso 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros, que ya no tienen esperanza. Oiga, qué fuerte la esa palabra, hermano. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Nosotros estamos ahorita predicando esta bendita palabra por el poder santo de su Santo Espíritu, Amén, hermano. amén. Porque hay demasiada iniquidad en los altares. Y para eso vino esta pandemia. Para que la iglesia fiel y verdadera vea hacia arriba. Que vea la verdadera desgracia que viene para esta humanidad. Hermanos, oiga, dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente Amén. con ellos en las nubes para recibir al Señor en el Santo, aire. santo. Y así estaremos siempre con el Señor. El cuarto éxodo comenzó allá, hermano, hace 2000 años con nuestro Señor Jesucristo, cuando el mismo hombre estaba matando a Dios, hermano, en esa cruz. En esa abominación, hace 2000 años, comenzó el cuarto éxodo, cuando nosotros llegamos a los pies de nuestro Señor y ponemos, hermanos, todos nuestros pecados en manos de Él. Él es nuestra Pascua, Él es Amén. nuestra salida, Él es nuestro vengador también de la sangre. Oiga, hermano, hace 2000 años comenzó el cuarto éxodo con nuestro Señor Jesucristo. Él vino por los pecadores y a salvarnos de una condenación eterna al que andaba perdido bajo una maldición de pecado. Él es una salvación espiritual, librándonos, hermanos, de las ataduras del pecado. Pero ahora, así como hay rebelión en el cielo, hay rebelión aquí también en la tierra. Y la tierra está desordenada y vacía. Hay una gran, hermano, rebelión en contra de nuestro Padre Celestial. El sacrificio de Cristo, nadie lo habla, nadie lo tolera, nadie lo dice. Y por eso viene, hermano, el rescate de su iglesia. Tremendo, tremendo. Es un tema muy tremendo, hermano. Es un tema que igualmente controversial. ¿Por qué controversial? Porque muchos a estos temas, ¿sabe qué nos dicen? Que no enseñemos esto, que no es para este tiempo. No quiero dejar de lado el tercer éxodo, pero nada más como referencia, porque de todos es conocido este tercer éxodo, ¿verdad? Que se da cuando el pueblo de Israel era esclavo precisamente en Egipto. La Biblia dice en Éxodo capítulo 1, verso 14, que los amargaban. Óigame bien, con dura servidumbre. Hablando de un pueblo, de una iglesia esclava, hermano Luis, de una iglesia, óigame bien, que estaba sometida y que en este tiempo pues encontramos igual la situación, no ha cambiado en nada. La Biblia dice en Éxodo capítulo 12, verso 40 nos enseña que fueron 430 años que este pueblo fue esclavo. Yo le pregunto a usted que me está escuchando, ¿es usted hoy día en el año 2020 libre? Libre de toda esclavitud, de todo pecado. Mire, el hermano Luis decía algo muy tremendo. En este tiempo ya nadie habla, óyeme bien, del pecado. Ya no hablan del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario.
Es aquí, hermanos, donde se nos presenta precisamente este cuarto éxodo de regreso a casa. La Biblia nos habla de la profecía dada, óigame bien, sobre el libertador, sobre el Mesías, óigame bien, que había que de venir a la tierra. Isaías capítulo 9 nos dice, porque un niño nos es dado. Óigame bien, porque un niño nos es dado y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre como admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Óigame bien, cuando yo veo esto, óigame bien, que desde aquellos tiempos fue profetizado este libertador espiritual de su alma y de mi alma. ¿Sabe? Mi espíritu se compunge tan solo saber que hay gente hoy día que no le espera, que hay gente que no está preparada para irnos con él. Mire qué tremendo, pero sí siguen hombres hoy, hermano Luis, óigame bien, pero ¿cuál de los hombres hoy día llenará precisamente este requisito de libertador espiritual? ¿Será vos, profeta moderno, apóstol de qué, diría el hermano Luis? Ahora yo le digo a usted, por ejemplo, solo hay uno que es admirable, que es consejero, que es Dios fuerte, que es Padre eterno y que es príncipe de paz. El resto de hombres, échelos todos en un saco. Lo dilatado de su imperio, dice en el verso 7, y la paz no tendrá límites sobre él, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo, confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre, con el celo de su... Óigame bien, con el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Este libertador, ¿sabe qué es lo que hizo, hermano? Este libertador que hablamos en este cuarto éxodo, trajo precisamente redención, trajo salvación. Esto es tremendo para nosotros. ¿Acaso merecía yo ser salvo? Creo que ninguno de nosotros, porque en nuestra propia prudencia nunca buscaríamos a Dios. Fue Él quien se apiadó de nosotros y nos buscó. Imagínese usted, si usted tuviera un panorama abierto, se daría cuenta cuán grande fue el precio pagado en la cruz del Calvario por usted y por mí. Óigame bien, que producirá la libertad, producirá la salvación e iremos de regreso a casa. Amén, amén. Amén. Yo no sé si usted puede decir amén, pero si usted a esta palabra no le dice amén, diga ay. Así como lo oye. Quiero abrirle ese panorama para que usted se dé cuenta que ese libertador, que ese Mesías que fue anunciado, hoy habita en nosotros. Vea todo lo que tuvo que pasar precisamente para que usted fuera salvo. Isaías 53:3, despreciado, tremendo, desechado entre los hombres, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Pasará eso hoy? Mire, cuando yo hablo de este cuarto éxodo de regreso a casa, no puedo dejar ni obviar esto. Por ejemplo, como en mi país, Costa Rica, se provocó a ir a Dios. Cómo se trajo la maldición con todos estos movimientos lésbicos. Cómo se trajo, por ejemplo, el aborto. No, si seguimos hablando, vamos a descubrir mucho más. Ciertamente, dice el verso 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero mira el verso 5 y aquí se le abre el panorama. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Este libertador Jesús que murió, óigame bien, y resucitó, y vendrá pronto para llevarnos a casa de nuevo. Óigame bien, esto es tremendo. Yo no sé si usted ha entendido. Marcos capítulo 16, verso 3 dice, mas él le dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno,
El que fue crucificado ha resucitado, no está aquí. Mirad en dónde le pusieron. Tremendo esto. San Juan capítulo 14, verso 1. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? ¿Creéis también en mí? Y mire qué tremendo. Por eso hablamos, hermano Luis, que en este cuarto de Éxodo iremos de regreso a casa. Dice que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Qué lindo saber que usted y yo estaremos ahí. Ah, no, esto es precioso. Imagínense que dice en el verso 3, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué lindo saber que la palabra nos dice que Él no nos dejará huérfanos, hermano Luis, sino que Él vendrá y nos llevará. Qué lindo, qué lindo. Yo cada vez que veo esta palabra precisamente en San Juan capítulo 14, verso 15, entiendo cada vez más por qué yo amo a Dios. Papá viene por nosotros, Él viene a llevarnos de regreso a casa. El hermano Luis lo leía ahora, pero hay algo que yo quiero decirle a usted. Usted que quizás dice estar preparado y no lo está. Ve lo que dice la Biblia y esto es muy radical. Lo dice la Biblia. Primera de Corintios capítulo 15, verso 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Una iglesia carnal. Una iglesia que vive de apariencias, engañando y siendo engañada, no puede heredar el reino de Dios. Sigo leyendo. Ni la corrupción hereda la incorrupción. Sigo leyendo, verso 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Por un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos, óyame bien, serán resucitados incorruptibles. Nosotros seremos transformados. Qué tremendo. Dice Apocalipsis capítulo 3, verso 11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Iglesia, ¿estará usted preparada? Cuando hablo de iglesia no hablo del edificio, estoy hablando de usted. Nos dice Tesalonicenses capítulo 4 que no ignoremos acerca de los que duermen, lo leía el hermano Luis. Yo cada vez que repaso estos versículos me doy cuenta más y más y más que lo que viene es grande, que lo que viene para nosotros, óigame bien, como sus hijos. Pero debemos de guardar algo, hermano, y es la santidad. Debemos de guardarnos sin mancha. Debemos de guardarnos puros. Yo no sé si usted está entendiendo este concepto de la palabra. Él no viene por cualquiera, hermano Luis. No. Él no viene por esos falsos apóstoles. Dígame, hermano Luis. Hermano, por eso es necesario que nosotros podamos enseñar de que la rebelión comenzó en el cielo. Correcto. Ahí se originó todo. Luego esa rebelión viene y la hereda el hombre en el Edén. Correcto. Y en los dos casos, una rebelión celestial produce un éxodo celestial. Totalmente. Una rebelión en el Edén, donde el hombre, mire, caminaba con Dios, hermano. ¿Qué más necesitaba el hombre? Nada. Dios estaba con él. Sin embargo, viene y la mujer, siendo engañada, dice, cometió transgresión. Y entonces cayó en desgracia. Viene el hombre y amó más la carne que a Dios, porque Eva le dio a comer el pecado. Y entonces viene el Señor y les pregunta, Adán, ¿a dónde estás, Adán? Y dice que Adán, cuando oyó a Dios, se escondió, tuvo miedo, tuvo temor, tuvo vergüenza. Aquí estamos, Señor, pero ¿qué están haciendo? Y que te escuchamos y tuvimos vergüenza de que nos vieras.
¿qué hiciste, Adán? La mujer, Ajá. y la mujer, la serpiente me engañó. Y viene el Señor con el dolor de su corazón, los echó fuera del Edén y se produce el segundo éxodo. Tremendo. El segundo éxodo terrenal, donde el hombre iba a peregrinar toda la vida a partir de ese momento. Se produce el peregrino, el indigente terrenal, porque el indigente celestial se llama diablo y Satanás. ¿Y de dónde vienes? Le dice Job, le dice Dios en el libro de Job. De rodear la tierra y de caminar por ella. Tremendo. El indigente celestial se va de la tierra y llega al cielo, porque solamente un espíritu puede trasladarse según el pensamiento. El indigente celestial, el primer éxodo, el éxodo celestial, el segundo éxodo, el éxodo del Edén. Los dos son en base a juicio de Dios. Viene el tercer éxodo y el Señor pone un libertador, pone a Moisés. Correcto. Y viene el cuarto éxodo que comenzó hace 2000 años por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y oiga, hasta hoy la iglesia está lista para salir de esa inmundicia de chanchos donde está viviendo la iglesia, con todo ese montón de cerdos predicadores, malditos, porque no les puedo llamar otra cosa, porque la misma palabra me lo autoriza. Ajá. Dice, aquí dice, Primera de Corintios, capítulo 16, el verso 22, dice, el que no ame al Señor Jesucristo sea un maldito. Primera de Corintios, capítulo 16, verso 22, el que no ame al Señor Jesucristo sea un maldito. Y oiga, por muy encumbrado que sean esos mentados apóstoles modernos, dígalo. por mucha plata que tengan, aquí la palabra me respalda. Sos un maldito. Tremendo, tremendo, hermano Luis. Cuando usted hace referencia a esos tres éxodos anteriores, podemos ver cómo la palabra se revela en nuestra vida de una forma tan clara, hermano. Y hoy día, óigame bien, yo pregunto, hermano Luis, ¿habrá oportunidad todavía de irnos con papá? Sí, bueno, yo me voy. Sí hay, ¿verdad? por eso leímos nosotros aquí en Lucas capítulo 15, ¿Sí? de que dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, o sea, reconoció Sí, de que hay un ser celestial en los cielos, y que si nosotros volvemos nuestra mirada al cielo, Él está esperándonos que volvamos nuestra mirada al cielo también, para que volemos con Él, hermano. Y también allá en el libro de Hebreos nos habla, poniendo nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo. Pero también hay otro pasaje. Dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Oiga, abundancia de pan. Allá en el libro de Amós, capítulo 8, dice de la siguiente manera, hermano. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. ¿Estará la tierra llena de hambre? ¿Estará ahorita la humanidad necesitando comida? Pero aquí dice, no hambre de pan, Así es. ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Eso es lo que estamos ahorita, hermano, viendo, cómo la iglesia actual no está predicando la verdadera palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pero viene ya la determinación. Me levantaré, iré a mi Padre y le diré, Padre,
he pecado contra el cielo y contra ti. Tremendo eso. Esa es la iglesia fiel y verdadera que reconoce su pecado y que tiene que salir de la inmundicia, hermano, de la humanidad, para que ellos, la iglesia fiel y verdadera, reconozca que solamente nuestro Padre Celestial nos puede recibir sin pecado, sin mancha. Vea a dónde estaba este hijo pródigo. Estaba con los chanchos, hermano. Y esa es la iglesia que Cristo viene a salvarla de esa inmundicia, de esa cochinada, de ese chiquero, por muy encumbrado que sea. Puede ser la iglesia de Cash Luna, la iglesia de el Rey Jesús de Maldonado, pero la iglesia esa, hermano, está condenada. Uy, hermano, pero usted no puede condenar a nadie. No, yo no condeno. Es la palabra la que lo condena, hermano. Igualmente, hermano, cuando, por ejemplo, nos han escrito, por ejemplo, pastores, líderes, muchas veces nos dicen, pero es que ustedes juzgan. No. Vamos a hacer algo. El único que tiene ese derecho a juzgar es Dios a través de su palabra. Es Dios a través de ella misma. Nosotros lo que hacemos es denunciar precisamente el pecado. Y cuando hablamos de que una iglesia sucia, de una iglesia cochina, no se irá con el Señor de regreso a casa. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia me dice a mí cuál es la característica de esa iglesia que se va con el Señor. Hermano, sí, óigame, Señor, dígamelo. Dice, no juzguéis para no ser juzgados. Óigame lo que dice Zacarías capítulo 7:9. Así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad. Oiga, esta es la verdad, hermano. Correcto. Y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. Zacarías 7:9. Zacarías 8:16 dice así, estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad, cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. 1 Corintios 6. Oiga, para que vean ustedes, hermano, de que no estamos aquí tratando la manera de poder acusar absolutamente a nadie. 1 Corintios capítulo 6. Voy a ver si lo puedo localizar. Siga, hermano. Sí, no, hay algo tremendo. Y mire, vamos a ver una característica acá que nos habla la Biblia. Vamos a ir a Efesios capítulo 5, verso 27. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa. Oiga, qué tremendo. Que no tuviese mancha. Ay, papá. Que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hay una característica de la iglesia en este cuarto de Éxodo, de regreso a casa. Una iglesia que no tiene mancha, una iglesia que no está arrugada. Escúcheme bien. En 1 Corintios capítulo 6, verso 2, dice así. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Se lo vuelvo a leer. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas pequeñas. Tremendo, hermano Luis. Entonces esa característica de la iglesia que se va precisamente en este cuarto éxodo, óigame bien, no de juicio, sino, oiga, de regreso a casa. Qué lindo, hermano, óigame bien, de regreso a casa con papá. Ahora Él no nos dejó huérfanos, ciertamente la palabra nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Qué lindo cuando hacemos nuestra esa palabra. La Biblia dice, y estamos hablando de la verdad, dice San Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Usted que conoce la palabra trae libertad a su vida. No le estoy preguntando
predicando al mundano, no le estoy predicando a aquel que no conoce de Dios, sino a aquel que está, óigame bien, en el valle de la decisión, en el valle en el cual tiene que tomar una decisión: o abandona lo impuro, o abandona lo profano, o se queda acá en la tierra. Óigame bien, porque lo que viene, lo hablábamos el programa pasado, es fuerte. Pero la iglesia no tendrá que pasar por la gran tribulación. ¿Y sabe por qué? Porque Él vendrá y nos raptará. Seremos arrebatados juntamente con Él y nos encontraremos en las nubes. Entonces esa característica, una iglesia gloriosa, que no tiene mancha, que no tiene arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin manchas. ¿Usted está entendiendo lo que estamos hablando? El estar listo para volar con el Señor, el estar listo para ir de regreso a casa, no es para cualquiera, hermano Luis, de aquella inmundicia. Dios todavía en este tiempo de gracia te da la oportunidad para que te arrepintas. Vos que decís que sos apóstol, vos que decís que sos profeta, usted todavía tiene tiempo en esta hora. Usted que sigue hombres, usted, óigame bien, que no puede escuchar a alguien que diga que está profetizando, porque usted se va y dice: dígame algo a mí, dígame algo a mí. Esto es hechicería espiritual. Dios no viene por una iglesia así. Él viene por una iglesia santa, sin mancha. Es mejor que usted pese, porque ya Daniel nos dice, ¿verdad?, que ha sido pesado, sí, y ha sido hallado falto. ¿Cuál es tu condición para irse de regreso a casa con el Señor? Todavía hay arrepentimiento, hermano Luis. Sí, hermano. Oiga, aquí nos habla: limpiaos. 1 Corintios 5:7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, o sea, cuando nosotros llegamos a Cristo, Él nos limpia de nuestros pecados. Y dice: porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Sí, amén. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Qué lindo, Oiga, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Efesios 5. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Nosotros somos criticados, hermanos, porque la palabra que predicamos es una palabra demasiado fuerte, pero dicen: ustedes no tienen amor. Óigame, nosotros no venimos aquí a endulzar el oído, a sobarle el lomo. Nosotros venimos aquí con la palabra de verdad, con la palabra de Dios, para que esta palabra entre en su corazón, entre en su mente y usted discierna en qué posición está. Oiga, estamos hablando de que la iglesia se va dentro de muy poco tiempo. ¿Y cómo está usted, hermano? ¿Cómo está usted? Dice aquí: y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras hijos de las tinieblas, mas ahora sois hijos de luz en el Señor. Andad pues como hijos de luz. Esa es la iglesia fiel y verdadera que nuestro Señor Jesucristo quiere
para este tiempo final. Dios no va a querer, papito, Dios no quiere una iglesia que se esté revolcando con los chanchos, hermano. No, Señor. No lo quiere así, que llegue toda pringada de suciedad. No, hermano. Aquí nosotros les estamos dando una lista de lo que se tiene que hacer, porque todavía hay salvación, hermano. Para eso está el período de la gracia. Amén. Pero la gracia se termina, hermano. Sí, tremendo, tremendo. Y quiero terminar mi participación precisamente con este pasaje. A modo de reflexión, Apocalipsis capítulo 22, verso 10. Y me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, óigame, tremendo esto. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Verso 12. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan, óigame bien, sus ropas, para tener derecho del árbol de la vida y para entrar, escúcheme, y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros, qué fuerte esto, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Dice el verso 17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Estamos en este periodo, óigame bien, que está pronto de cerrarse. Este periodo de la gracia, que dio inicios precisamente en el filtro de la cruz del Calvario, en donde hubo un intercesor, aquel libertador, Jesús, que inclusive él dijo, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Comenzó el periodo de la gracia y está a punto de cerrarse, iglesia. Mi amado hermano, hermana, está a punto de cerrarse este periodo de la gracia. Si tú quieres en este cuarto de Éxodo ir de regreso a casa con papá, es mejor que te laves, óigame bien, de sus ropas. Porque Él no va a venir por una iglesia inmunda, por una iglesia cochina. ¿Escuchó eso? Sabemos que pronto nos encontraremos con Él en las nubes. Dice Apocalipsis capítulo 1 que todo ojo le verá. Yo quiero estar ahí. ¿Y usted? Hermano Luis. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará admirable, Qué consejero, lindo. Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, Lindo, lindo. perito, arquitecto, mi abogado, mi amigo, camino de verdad y vida, y nadie va al Padre si no es por Él. La raíz de David, el verbo, cordero inmolado, fiel y verdadero, y ante su nombre la tierra tiembla. Ante este nombre toda rodilla se dobla de los que están en el cielo, aquí en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Amén. Para gloria de su Padre. Hermano, esto es lindo, hermano, porque Cristo viene por su iglesia. Y oiga, haya pues también en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de nuestro Dios Padre. Estamos aquí, hermano, tratando de que usted, pastor o apóstol moderno o profeta moderna, estudie la palabra de Dios, porque oiga lo que dice: se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló, hermano, se humilló. Oiga, esto es lo precioso, pero ¿qué es lo que sucede con las iglesias ahora? Prepotencia, matonería, orgullo, vanidad. Hermano, oiga, todo eso es lo que la iglesia actual está haciendo. No está predicando a Cristo. Entonces estamos poniendo nosotros una cápsula en el tiempo para que usted, iglesia actual, reflexione: o se va en el cuarto éxodo o se queda. Tremendo, hermano, y este es un desafío para todo aquel, óyeme bien, que ha escuchado esta palabra. Es un desafío el cual confronta, óyeme bien, cada uno de lo que somos. A cada uno de nosotros precisamente tiene que darnos por entendido de que en este cuarto éxodo Él únicamente viene por esa iglesia, oiga, que ha salido de la cochinada, hermano, de esa iglesia que es pura, sin mancha. Yo quiero decirle algo muy importante: el estarse preparado, el estar preparado para irnos con el Señor, hermano, es una cosa seria. ¿Sabe qué es lo que sucede en este último tiempo? Que esto no se enseña, esto no se predica. No te han enseñado a prepararte quizás. Mire, yo me acuerdo en los años 70s, 80s, cuando había, eso sí se llamaba avivamiento, hermano, donde la gente se convertía en los parques, en los mercados, en donde muchos grandes hombres de Dios hablaban acerca, óyame bien, de este cuarto éxodo que pronto regresaría a Cristo. ¿Cierto? Venir por su iglesia. Pero hoy día que la gente se burla, hermano, como lo hicieron por la mañana con usted. Gente que ha provocado a ir a Dios, óyame bien, sin esperanza, sin gloria, hundidos en el lodo, el pecado, en ese lodo cenagoso. Pero hoy es el día, óyame bien, hoy es un día clave. Quizás usted vuelva a escuchar este programa otro día, quizás ya lo compartió, porque sabemos que hay alguien que en esta hora necesita escuchar estas palabras. Si usted es de aquellas personas, óigame bien, que necesita reconciliarse con Dios, si usted necesita aceptar al Señor, estamos en este momento a tiempo. Usted puede hacer ahí una oración en esta hora, si tú quieres irte con el Señor. Mire, porque la iglesia fría o tibia no se va, dice que Él la vomita. Imagínese ahora la iglesia apóstata que está viviendo en este tiempo, que en media pandemia están pidiendo plata. Por Dios, que en media pandemia, óigame bien, ya están preparando qué van a hacer ahora que abran las iglesias, porque hay una desesperación de lo material. Pero han dejado a Dios de un lado, hermano Luis. Han dejado a Dios de un lado. Por eso en este tiempo es mejor de que usted se vuelva a Dios ahora que hay tiempo, hermano Luis. Bueno, hermanos, ha sido un placer haber estado compartiendo con ustedes esta poderosa palabra de Dios. Primero Dios llegue al corazón, llegue a su alma, hermano, llegue a su espíritu, y que despierte de ese estado en que se encuentra. Lea la palabra, lea la Biblia. No nos crea a nosotros. Amén. No le crea a ningún pastor, no le crea a ningún predicador, no le crea nada a esos mentirosos de apóstoles modernos, hermano. Lea la palabra para que usted mismo se predique a usted mismo, porque usted es la iglesia de Cristo. Límpiese, hermano, de toda esa inmundicia. Hermanos,
Dentro de 8 días vamos a estar aquí nuevamente con ustedes, si Dios así lo permite, con otra poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dios me los bendiga. Muchas gracias a todas aquellas personas que estuvieron conectadas hoy, a todos aquellos que compartieron, aquellas personas que igualmente estuvieron interactuando con nosotros. Gracias y nos vemos la próxima semana. No olvide de ver el programa el sábado. Dios les bendiga y muy buenas noches. Oh, qué dura es esta palabra.